Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos aquí para hacer un rato de oración. Un rato de oración, de hablar con el Señor, donde uno puede conocer algún nuevo aspecto sobre Dios, sobre la vida cristiana. También un rato de oración puede servir para mover los afectos y los sentimientos hacia Dios. Pero sobre todo, y vamos a poner el acento hoy en esto, un rato de oración es para elegir y decidirse a buscar el amor de Dios. Elección y decisión es amar. Decidirse por el amor. Y esto nos libera de miedos, inseguridades y sobre todo de un gran peligro, de una vida sin sentido. Por eso digámoselo al Señor, Señor, que yo entienda que amar es elección y decisión. Fíjate, esta anécdota que se cuenta frecuentemente cuando uno ve un poco de esto de una vida sin sentido, es aquella del filósofo alemán Landsberg. Era un hombre que estaba casado, lo perseguían los mismos nazis al inicio de la Guerra Mundial, y este hombre que llevaba consigo un frasco con un poderoso veneno, no lo tenía para utilizarlo contra el enemigo, sino para tomárselo él como último recurso si era apresado por la policía nazi. Pues era conocido de todos que esa policía era muy cruel con los prisioneros. Y este hombre vivía atemorizado de que en cualquier momento pudieran dar con él. Sin embargo, 2 años después de haber comenzado esa Segunda Guerra Mundial, él mismo destruyó ese frasco que siempre llevaba consigo, porque se daba cuenta que era una falsa solución a sus problemas. Y todo eso se debió a su conversión al catolicismo. Y como él mismo escribía en su diario, he encontrado a Cristo. Y así halló la paz y se decidió por el amor que lo liberó de su miedo y le hizo vivir su vida como una aventura. Por eso, elegir y decidirse por el amor es encontrar la libertad interior de tantas cosas que a veces nos aprisionan, como por ejemplo los miedos y las inseguridades. Amar es elegir. Amar no es solamente sentir. Y con esta introducción pues nos podemos adentrar en el contexto primero del evangelio que escuchamos en la misa, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Que ha estado Jesús con los apóstoles, y de repente se le acercan los saduceos y le van a proponer a Jesús un caso que es muy exagerado. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran judíos, pero eran judíos, un grupo de judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Entre los saduceos se había ido difundiendo la idea de que si uno era un hombre bueno, Dios te premiaba haciéndote rico. Uno de esos historiadores de la antigüedad, Flavio Josefo,
ha dado información sobre los saduceos. Y decía que eran un grupo de judíos muy peleoneros, muy belicosos, y los saduceos eran ricos y poderosos. Y que cuando interactuaban con otras personas, con otros judíos, usualmente en sus relaciones con ellos eran bastante groseros. Esos son el grupo de hombres judíos que se acercan a Jesús. No lo podemos imaginar, aquellos hombres ricos, bien vestidos, que se les notaba su riqueza, y le proponen a Jesús un caso muy sorprendente. Era el caso de una mujer que se casó 7 veces, porque se iba quedando viuda. Se casó con el primer marido y se murió el marido, se casó con un segundo y volvió a quedar viuda. Pero no solamente era ese el caso exagerado, sino que era cada uno de los con los que se fue casando eran hermanos. Se casó probablemente con el hermano mayor, se murió el hermano mayor, se volvió a casar, se volvió a morir el marido, se casó con, y así 7 veces. Y entonces los saduceos, como no creían en la resurrección de los muertos, se han inventado este laberinto, este lío mental, y entonces le dicen a Jesús, ¿y entonces de quién va a ser esposa cuando resucite? Y Jesús, que los estaba, Señor, tú que los has oído con paciencia, ¿cuánta paciencia tienes con nosotros? Viene el Señor y les dice, estáis equivocados por no entender la Escritura, pues cuando resuciten ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y el Señor todavía va entonces al punto central que quiere explicarles. Y les dice, y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Y concluye Jesús, no es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Y le decimos, Señor, qué paciente eres, A veces como no sabemos pensar bien, no sabemos decidir bien, nos hacemos un lío. Y después queremos a Dios, culparte de nuestras confusiones. Jesús explica que la clave es, la meta es llegar al cielo. Que en el cielo no habrá matrimonio, en el cielo estará uno con Dios plenamente feliz. Y que por eso es amar, elegir y decidirse por Dios, porque solo Dios nos colmará de felicidad. Comportarse bien no es para recibir una recompensa en esta tierra, es elegir el amor que perdura después de la muerte. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a saber pensar bien y a elegir bien. Fíjate que este es el contexto donde se da lo que vamos a escuchar ahora en el Evangelio, en el Evangelio del domingo, porque han estado estos hombres intentando como confundir a Jesús, decir una tontera, un caso exagerado, y entonces uno de los que estaba ahí escuchando, que no era un saduceo, sino un escriba, al oír esto, se le acerca todo emocionado a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús le dice, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el escriba entonces queda como sorprendido y le dice, muy bien, maestro,
sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los sacrificios. Es de que el hombre como que lo comprendió todo, ¿no? Y por eso Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atreve a hacerle más preguntas. Qué grande eres, Señor. Porque qué paciencia, ¿verdad? Ante aquellos hombres que te ponían una trampa, este otro hombre, este escriba, ¿cómo se llama? Comprendido. Pero ahora aquí viene la clave. ¿Nosotros lo hemos entendido? Fijémonos bien que la pregunta era, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor nos manda amar. Vamos a repetirlo. El Señor nos manda amar. Decía Benedicto XVI, puede parecer raro que Dios mande una cosa así, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque hemos de comprender que amar no es sentir. Amar es elegir y decidirse. Elegir y decidirse. Por eso en este rato de oración nos vamos a detener en este punto, ¿no? O sea, decir, ¿qué entendemos por amar? Pero para que lo vayamos hablando con Jesús, para que de este rato de oración pues haya ideas más claras en nuestra cabeza, quiera Dios que también se nos muevan los afectos, pero sobre todo que aprendamos a elegir y decidirnos. ¿Qué entendemos por amar? Hay muchos escritos, tratados, cosas filosóficas, de autoayuda, psicológicas, teológicas, que explican qué es el amor. Pero nosotros vamos a intentar hablar esto con el Señor desde la experiencia, de lo que hemos visto o de lo que hemos vivido. Por eso primero preguntémonos, ¿qué tiene en común una pareja de novios? ¿Qué tiene en común una pareja de novios con una mamá que está al lado de la cama de su hijo enfermo toda la noche? ¿Qué tiene en común eso con un matrimonio de ancianitos que llevan muchísimos años juntos? ¿Qué tienen de común ellos con un sacerdote que cuida con cariño la celebración de la Santa Misa, sin inventarse nada, siendo muy fiel a lo que la Iglesia le pide? ¿Qué es lo que tienen en común esos novios, esa mamá, esos ancianos y ese sacerdote? Lo que tienen en común es el amor. El amor es lo que tienen en común. Pero porque han elegido darse, un novio a su novia, una mamá a su hijo enfermo, un matrimonio de ancianitos, un sacerdote que cuida la misa. Ha habido una elección. Ahora, la elección es lo que tienen en común. Por eso todos podríamos decir lo que tienen en común es el amor. Pero si nos detenemos, nos fijamos que en común no tienen los mismos sentimientos. Y le decimos, Jesús, ayúdame a hacer oración, a que yo les meta cabeza a esto, a que lo hable contigo. En los novios lo que hay es romanticismo, la emoción de verse y estar juntos. En la mamá con el niño enfermo lo que puede haber es sentimientos de angustia y de cansancio. Entre los ancianitos lo que puede haber es que pues un poco de sentimiento de aburrimiento, de rutina o de impaciencia con los defectos del cónyuge. En el sacerdote lo que puede haber es un sentimiento de tristeza de ver que la gente no comprende la misa y hace lo que le da la gana, o de tristeza de ver que otros
hermanos suyos sacerdotes no la cuidan la misa también. Pero fíjate, en común lo que tienen es el amor por elección, pero los sentimientos son distintos. Son distintos. El amor es elección y decisión. Por eso el amor no es solamente sentimientos. Y el Señor, cuando nos manda, el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, lo que nos está mandando no es tener sentimientos. Lo que nos está mandando es tener elección y decisión. Le decimos, Jesús, que yo sea un buen hijo de Dios, quiero aprender a usar mi cabeza correctamente, a no caer en confusiones. Por eso, fíjate, aquí es donde me parece a mí que es donde nos volvemos todos unos confusos. Yo tengo una frase que a mí me sirve. Hay gente que no le gusta esta frase, pero es buena, ¿eh? Cuando uno es complicado, uno complica. Cuando uno es confuso, uno confunde. Por eso, a veces, porque confundimos amor con sentimiento, andamos confundidos. Amor es elección y decisión. Y de ahí tanto lío que nos podemos hacer y ocasionar. Y le decimos a Jesús que yo aprenda a pensar con la cabeza, a decidir con la voluntad, para cumplir este primer mandamiento de amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Por eso, amarlo, el Señor nos manda a amar, nos manda a elegir y decidirnos, no tanto a sentir. Y entonces aquí viene una cosa que me parece nos puede ser muy útil, que una cosa es el enamoramiento y otra cosa es estar enamorado. ¿Qué es el enamoramiento? Son afectos, sentimientos, muchas veces románticos, que pueden nublar la inteligencia. En cambio, enamorado, podemos partir las palabras, dividir las palabras, enamorado es en amor dado. Es decir, elección y decisión por darme en el amor. En el amor verdadero, en ese enamorado, pueden haber en algunas ocasiones una sensación de plenitud, de entusiasmo, pero eso es un sentimiento. Eso es un sentimiento. Lo que prima en el enamorado es, y que lleva a entregarse uno, es la elección, la decisión. Sin embargo, si yo lo que entiendo por amor es puro enamoramiento, es como que yo quisiera vivir drogado, embriagado continuamente. Le digo, Jesús, ayúdame a tener claridad. Tú me mandas, Señor, elegir y decidirme. Y eso está al alcance de mi mano. Señor, dame la gracia de saber elegir y decidirme. El enamoramiento es un fenómeno muy propio entre un varón y una mujer, por ejemplo, que tiene un fuerte componente afectivo. Él suspira por ella por él. Todavía sienten aquella atracción, tiemblan al verlo o al ser acariciados. Y surge de modo bastante espontáneo, uno no lo busca. Y de modo irreflexivo, y es agradable. Y esa fuerza, tiene una grandísima fuerza que puede ser el origen de un noviazgo. Tiene una gran fuerza por la fuerza de los sentimientos. Y esos sentimientos me embriagan, veo solo lo bueno en la otra persona, en el enamoramiento. Pero es frágil,
no es estable, en algún momento pasa. Dios no nos está mandando a tener enamoramiento. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús? Uno escucha gente que dice, es que yo no lo siento, es que por eso no lo hago, es que no me gusta, es que me cuesta mucho esto, es que no, es que esto no me motiva, no me entusiasma. Bueno, es que no estamos hablando de enamoramientos con el Señor. Estamos hablando de en amor dado, decidirse y elegir. Decidirse y elegir. Por eso el enamorado tiene que ver más con nuestra libertad, inteligencia y voluntad que con nuestra sensibilidad. Sensibilidad. Y fíjate que ahora ya viene el momento de, pues, citar a los santos, estos hermanos nuestros que han caminado este camino de santidad previo a nosotros. Uno de ellos, San José María, que recibió de Dios el mensaje de que todos podemos ser santos en medio del mundo. Y explicó de muchas maneras que el amor a Dios no se refiere solamente a las emociones, a los sentimientos y a los afectos. Y que por lo tanto no puede estar mi amor a Dios sometido al ir y venir de los estados de ánimo. Que el amor consiste en el acto más radical de nuestra libertad, Por eso decía San José María, amar a Dios es querer, y él lo explicaba, es decidirse a querer, elegir querer, tener decisión de amar, Y entonces, en esta frase que dejó en este libro, Amigos de Dios, uno lo puede ver más claro. Decía, ¿qué es lo que nos manda Dios? Amar. Y él decía, ¿pero de qué amor se trata? La Sagrada Escritura habla de dilectio, palabra en latín, para que se entienda bien que no se refiere solo a afecto sensible. Expresa más bien una determinación firme de la voluntad. Dilectio, en latín, deriva de la palabra electio, elegir. Y entonces fíjate cómo San José María terminaba, decía, yo añadiría que amar en cristiano significa querer. Y a mí esta frase me gusta porque decía, ¿por qué dice en cristiano? Porque hay una manera de amar en pagano, es decir, amar en confuso, amar en complicado, que amar es lo que siento. Como siento, amo. Y por eso la gente dice, I love my dog, I love pizza. Amo a mi perro, amo la pizza. No, eso es una tontería. O sea, es decir, amar en cristiano significa elegir. Y entonces cuando uno elige y se decide por Dios, ¿qué es lo primero que entonces el Espíritu Santo nos deja ver? La necesidad de luchar. Purificar, clarificar mi inteligencia, mi memoria, mi imaginación, mi voluntad, crecer en virtudes, elegir y decidirse por Dios. Y uno capta que decir, lo primero es luchar. Por eso cuando nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Es ser honrado, ¿no? Decía todavía San José María, advertimos en el cuerpo y en el alma el aguijón de la soberbia, de la sensualidad, de la envidia, de la pereza, del deseo de sojuzgar a los demás. No debería significar esto un descubrimiento. O sea, es decir, yo elijo, Señor, y me decido por ti, yo voy a luchar por quitarme todo aquello que me separe de ti, por querer descubrir mi vocación y cumplir mi misión. Por eso en el año 1971, 4 años antes de que
muriera San José María, él decía, este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Yo me decido a amar, yo me decido a elegir el amor, yo voy a hacer que lo que es bueno en mí sea más grande y voy a procurar quitarme lo malo. ¿Por qué? Porque elijo a Dios, elijo tratarlo, elijo cumplir mi misión, elijo santificar mi trabajo, elijo tener muchos amigos y hacer mucho apostolado, elijo ser fiel, elijo ser fiel. Señor, que yo me decida amarte con todo el corazón. Si quiero seguir con esto, ¿no? Este realismo con que San José María nos recalca, que es de sentido común, que si de verdad nos decidimos y elegimos a Dios, sabemos que tenemos que luchar, porque la tendencia natural de cada uno de nosotros es a ser egoístas, a ser mezquinos. No somos ángeles, no somos ángeles. Y sabemos muy bien que hay mal dentro de nosotros y mal fuera. Y que lo fácil es no ser generoso y complicarnos y victimizarnos y buscar culpables. No, o sea, decir, por eso cuando Jesús viene a esta tierra, Señor, tú al venir a esta tierra nos has dado no solamente un buen ejemplo, es que nos has redimido y nos has enseñado, como en el pasaje de hoy, Señor, que hemos leído, ¿no? Esa paciencia para contestarle a aquellos hombres tan complicados, tan complicados. Y te decía San José María, fíjate, dice, Jesucristo nos ha señalado con su conducta, pensarlo despacio, se humilló siendo Dios, se humilló siendo Dios. En cambio, el hombre, cuando está engreído por su propio yo, pretende siempre enaltecerse a toda costa y no reconocer que está hecho de barro. Por eso, o sea, ese elegir y decidirse por el Señor, ese amar, es empezar a luchar, empezar a luchar. Y fíjate, y podríamos decir muchas más cosas, pero me quiero quedar con esto para que lo hables con Jesús. Yo, examinarme, yo pienso con la cabeza o pienso con los sentimientos. Yo elijo y me decido con la razón o elijo y me decido con el corazón. Y me parece a mí que esto no es una tontería para que lo hablemos con el Señor, sino que es una cosa muy real. A veces pensamos, elegimos y decidimos no con la razón, sino con los sentimientos que tengamos en este momento. Y por eso nos volvemos súper inconstantes. Y no tenemos un plan de vida, no somos constantes para tratar a Dios, no buscamos qué vocación tenemos, ni hacia dónde vamos, o cómo estamos viviendo esta misión. Y te decir, porque me vuelve un confuso. Y le decimos, Jesús, tenme paciencia. Como no me siento bien hoy, entonces esto ya no lo hago. Como esto no tengo un sentimiento que no me gusta, entonces esto lo dejo. Y entonces nos volvemos gente que le huye al dolor, al esfuerzo, al reconocer que muchas veces tenemos que rectificar. ¿Con qué pienso? ¿Con qué elijo? ¿Con qué cosas yo me decido? Y bueno, se puede sacar más cosas, pero ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Pero nos puede servir esto, ir hablando con el Señor. O sea, no es raro que Dios nos mande amar, porque lo que nos está mandando es que sepamos elegir y decidir, y que seamos firmes en esas cosas. Terminamos con, pues, acudiendo a la Virgen Santísima, ¿verdad? Como nos enseñaba San José María. Y le decimos, Madre mía,
Cuando profundizo en estas cosas, cada vez me maravilla más cómo eres tú, porque piensas con la cabeza, sientes con tu corazón y sabes cuidar a Jesús y a mí con toda tu persona, con todo tu amor. Tú has sabido decidir y elegir y mantener tus elecciones y decisiones. Por eso, Madre mía, que seas para mí auxilio, refugio, esperanza. Intercede por nosotros. Ayúdanos a ser buenos hijos y no hijos confusos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.